Saludos, bienvenidos a la sección de entrevistas a personas conscientes del canal de televisión de Espacio Sutil. Yo soy Iván Rodríguez, director de Espacio Sutil, divulgador y facilitador espiritual, y hoy tenemos el gran placer y la fortuna de tener entre nosotros a Pablo Moraga, al que creo que la descripción que mejor le cuadra es la de experto en terapia mediante hipnosis y facilitador espiritual, y al que tengo el placer de conocer personalmente y mantener con él una relación de amistad. Pablo, como repaso de tu currículo, me gustaría resaltar que eres experto en hipnosis como terapia, maestro y formador de Reiki, experto en meditación y también fundador y director de la Escuela de Evolución Consciente, en la que se realizan distintas actividades de desarrollo espiritual y aumento de la consciencia. Y además divulgador espiritual a través de las redes sociales. Buenas, Pablo, y bienvenido a Espacio Sutil Televisión. Hola Iván, un placer estar aquí contigo, como tú decías, entre amigos, así que seguro que pasamos un ratito muy interesante charlando juntos. Claro que sí, Pablo. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta que le hacemos a todos los que pasan por aquí. Es ya un clásico y es ¿cómo llegaste a la espiritualidad? ¿Cómo fue que de repente se despertó en ti este anhelo, esta inclinación y acabaste pues dedicándote a ello en exclusiva? Pues bueno, en mi caso no sé si es algo normal, porque creo que la mayoría de las personas llegan a la espiritualidad a lo mejor por un momento de conflicto o un momento de búsqueda interior. En mi caso, pues lo tenía muy hecho, digamos. Yo creo que estaba un poco destinado porque en mi familia había una persona que estaba muy involucrada en el ámbito de las terapias complementarias, en el ámbito del crecimiento espiritual. Y fue en un viaje a México, donde él decidió llevarme con él. Yo fui un poco por hacer turismo, pero parece que el destino me deparaba otras sorpresas. Y bueno, ahí escuché por primera vez hablar de el turismo astral, que yo suelo decir de broma, de los viajes astrales. Me llamó muchísimo la atención. Yo tendría unos 11, 12 años aproximadamente, si no recuerdo mal. Y bueno, pues empecé a hacer un cursito sobre esto. Vi que era algo real, algo que la sociedad no nos contaba y a mí me encantaba la magia desde que era pequeño y por fin vi que la vida sí tenía magia, como yo había presentido y bueno, pues me enamoré de todo este mundo y desde entonces pues he ido formándome y es un camino que nunca acaba, como tú bien sabes, Iván. Así es. Entonces, el despertar espiritual lo tuviste, como bien dices, pues de una manera bastante suave, no como algunos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, que fue pues una crisis vital tremenda. Pero, Ujú. ¿qué es el despertar espiritual, Pablo? ¿Cómo se produce? ¿En qué consiste? Bueno, en primer lugar es darte cuenta de que hay mucho más de lo que nos cuentan, ¿no? En la sociedad. Es darte cuenta de que hay un universo interior que tenemos que explorar, porque cuando no lo exploramos sentimos un vacío muy grande en nuestro corazón. Entonces, de alguna manera, ese anhelo que todos sentimos por alcanzar plenitud, alcanzar paz, alcanzar alegría, solo se ve satisfecho cuando, tanto a nivel personal como a nivel espiritual, vamos avanzando en nuestra existencia. Entonces, para mí fue eso, ¿no? Fue el darme cuenta de que yo no era este cuerpo físico, que yo no era un personaje llamado Pablo, que yo no era unos gustos, unas actitudes, una personalidad, sino que había mucho más por descubrir, que había una esencia divina y para mí es eso, ¿no? Y después vivir desde ahí es el gran reto, ¿no? Porque esta sociedad, pues por desgracia todavía, nos lleva a vivir mucho en la superficialidad de las cosas, ¿no? Y entonces, el reto es vivir una vida equilibrada, que lo hablábamos tú y yo antes de la entrevista, ¿no? Entre la cotidianidad, pero desde el corazón, ¿no? Para mí eso es el gran despertar y en lo que creo que la humanidad está ahora acercándose. Bueno, claro, la gente que no ha despertado, pues puede tener ahí alguna confusión, porque al final, pues es hacerse consciente de que estás en un camino de forma expresa, ¿no? Es decir, yo estoy seguro de que hay despertares espirituales que no son expresos, simplemente la persona se da cuenta de que tiene que guiarse por lo que le dice su interior, por lo que le alinea con lo que mejor le hace sentir y luego resulta que hay otras personas que acceden a la información espiritual y dicen, bueno, esto me gusta, esto me parece bien. Esa diferencia entre esas dos personas, ¿puede haber alguna persona que despierte y nunca esté en contacto con la información espiritual? Bueno, habría que definir bien qué es esto de información espiritual. Al final, para mí, todos estamos, o sea, seamos conscientes de ello, no todos estamos en un camino espiritual. Para mí, el gran error es el lenguaje, ¿no? Yo que he estudiado mucho, pues esto, hipnosis, PNL, etcétera, me di cuenta de que cada uno, según nuestra percepción, le damos un significado.
Pero hablando de despertares espirituales, claro, cada uno vive la espiritualidad de una manera. Entonces, bajo mi propio sentir, sí, hay personas que tienen este pequeño despertar donde se dan cuenta de que hay otra forma de vivir, pero luego no tienen por qué continuar un proceso de ir a más o ir a más, ir a más. Esto es más, en mi caso, una pasión donde no solo es el autodescubrimiento, sino el inspirar a otros a conseguir lo mismo, ¿no? A vivir en esa realidad del corazón. Entonces, en ese sentido, pues cada uno, según su libre albedrío, entre comillas, porque yo siempre digo que el libre albedrío está bastante limitado, pues decide, ¿no? Hasta dónde quiere llegar en su camino. Y es un camino, pues, que dura esta encarnación y futuras, seguramente, ¿no? Si quieres podemos hablar un Efectivamente. poco más de esto, pero bueno, ese es mi sentir. Bueno, ahora que has tocado el tema del libre albedrío, pues quizás una de las características del despertar espiritual, pues sería precisamente el principio de responsabilidad, el darte cuenta de que tú eres libre de decidir, de que la única manera de que puedas salir de esa prisión en la que te vas dando cuenta de que estás es que tomes el control, lo ejerzas y abandones creencias limitantes como la del destino. ¿Qué diferencias ves entre esas dos formas de concebir la vida, destino, predestinación, libre albedrío? ¿Cómo es? Bueno, esto es un debate eterno, ¿no? Que yo mismo todavía sigo descubriendo, porque claro, a un nivel podríamos decir, si lo vemos desde un punto de vista pues terapéutico, vemos que hay una serie de condicionamientos en nosotros desde que vivimos una infancia y tenemos una familia, vivimos en una cultura, una sociedad, que evidentemente incluso la genética y los programas que le damos del transgeneracional nos dejan unos condicionamientos y si no liberamos toda esa información o no la conocemos, pues a lo que nos pasa le llamamos destino, ¿no? Esto es lo que decía Carl Jung. Sin embargo, a medida que nos vamos autoconociendo, pues digamos que vamos alcanzando una mayor libertad, pero al mismo tiempo, y esta es la gran paradoja de la espiritualidad, al mismo tiempo te vas acercando a un destino que está marcado por tu conciencia. Y cuanto más creces, o al menos esta es mi opinión, esa conciencia se vuelve más latente y no puedes ir en contra de ella porque sufres mucho, ¿no? A mí me pasa desde pequeño, y siempre lo suelo decir de broma, que yo ni siquiera puedo dejar que un papelito se caiga fuera de la papelera, porque mi conciencia me dice, no, ponlo en la papelera, ¿no? Es una cosa muy pequeña, pero que a gran escala tendría un impacto muy grande si todo el mundo cuidamos, por ejemplo, de tirar bien la basura o reciclar, ¿no? Entonces creo que al final, si lo miramos desde el punto de vista relativo, es decir, de la cotidianidad, nosotros sentimos que tenemos total libertad de elegir si compramos galletas Oreo o galletas Chips Ahoy. Es el ejemplo y la broma que suelo gastar. Pero si lo vemos desde un punto de vista más absoluto, pues a un nivel todo está destinado y aquí está el chiste que yo suelo también decir que es si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces, bueno, para, digamos, concretar un poco, bajo lo que yo he experimentado en mi experiencia vital hay una serie de líneas maestras donde hay una serie de aprendizajes que como almas tenemos que pasar sí o sí y vivir sí o sí. Ahora, dependiendo de las elecciones que vamos tomando y de ese despertar que vamos teniendo, pues vamos acertando un poquito más, un poquito menos, entendiendo el acertar o el no acertar como acercarnos más a nuestra verdadera esencia, lo que nos conecta con el corazón o lo que nos aleja. Porque para mí no hay error o acierto, sí, todo es aprendizaje. Y esto es desde el punto de vista más absoluto, ¿no? Entonces, bueno, es una eterna paradoja que yo he ido cambiando. Hoy en día yo soy más defensor del libre albedrío, soy más defensor de que cada uno de nosotros tenemos que, como tú bien dices, Iván, responsabilizarnos, intentar vivir de una manera lo más consciente posible e inspirar a otros con nuestro ejemplo. Perfecto, perfecto, Pablo. Mira, estábamos ahora mismo comentando la cuestión de que el camino espiritual, pues llega un momento en el que una vez que eres consciente de que tienes que ejercer el control y empezar a dirigir tu vida, te empiezas a dar cuenta de que hay algunas cuestiones que no es fácil resolver. Encuentras resistencias, encuentras obstáculos, te puedes llegar hasta a frustrar. Y entonces, bueno, los facilitadores espirituales sabemos que todo esto pasa pues por un acompañamiento a esa persona, que esa persona busque ayuda y poder ofrecerle un acompañamiento. Estas son las terapias, le llamamos las terapias alternativas. Pero claro, el mundo tiene otras terapias, las terapias tradicionales. ¿Qué diferencia hay entre ambas y en qué medida la terapia alternativa está ahora mismo triunfando, está tomando su posición y está siendo bien vista por la sociedad? ¿O en qué medida, no? Uh -huh.
Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera de todas, a mí me gusta llamarlo terapias complementarias, por el hecho de que no quiero rechazar la medicina tradicional. Sin embargo, está claro que las terapias alternativas o complementarias van a la causa del problema, o al menos esa es su presuposición, ¿no? Es como es un trabajo holístico donde no excluimos la parte espiritual, no excluimos la parte energética, ni por supuesto la parte física, ni la emocional, ni la mental, ¿no? Que son las 5 grandes estructuras de las cuales yo siempre intento trabajar con los clientes. Entonces, intentamos abarcar todo eso poco a poco porque es un trabajo profundo donde vemos que la mayoría de las cosas, por no decir todas, los acontecimientos y los sucesos que nos pasan incluso a nivel de la enfermedad en nuestro cuerpo, es una consecuencia de nuestro estado de conciencia, básicamente. Y ese estado de conciencia pues nos lleva a tener una serie de hábitos, una serie de decisiones que van creando o generando salud o enfermedad en el cuerpo. Entonces, me gusta llamarlo complementario porque en ocasiones creo que hemos alcanzado cierto grado de enfermedad donde la medicina tradicional con la química, con los fármacos, nos pueden apoyar, incluso evidentemente con las operaciones quirúrgicas a veces es necesario, ¿no? Porque puedes tener pues, un traumatismo, lo que sea. Sin embargo, considero muy necesario que haya otro tipo de acompañamiento al mismo tiempo, ¿no? Yo que me dedico a esto precisamente, no soy de las personas que diga, oye, deja de tomarte lo que te han dicho en el psiquiatra o deja de tomarte lo que te han dicho en el médico, ¿no? De hecho, me hace mucha alegría contar que hay médicos que recetan Reiki, que recetan hipnosis o yoga o meditación. Y eso está muy bien porque el problema es que muchas veces, pues por un poquito de ansiedad, simplemente recurrimos a antidepresivos, ¿no? Y eso es evidentemente algo horrible. Por otro lado, he visto que en los últimos años ha habido mucha lucha y creo que la sigue habiendo, porque, por ejemplo, con el Reiki estaba muy extendido en los hospitales y ayudaba mucho a las personas que estaban pasando por procesos de quimioterapia y les venía fenomenal. Sin embargo, dado que hay muchas personas que no tienen cautela a la hora de hablar de las terapias complementarias o alternativas, pues eso genera fricción en la gente que todavía no se ha abierto a sentirlo y por tanto pues se ha excluido, ¿no? En muchos de los hospitales donde sí estaba habiendo ese acompañamiento y había unos beneficios increíbles. Entonces, bueno, hay que decir que al final el cuerpo es el que se sana y las terapias, ya sean cuales sean, lo que hacen es ejercer un proceso de aceleración o de toma de conciencia de lo que nos está pasando y desde ahí ayudar al cuerpo a acelerar ese proceso de autosanación, ¿vale? Esa es mi visión hoy en día. Pero bueno, lo que te digo, ¿no? Que es verdad que está habiendo mucha lucha, pero por otro lado siento que está habiendo cada vez más apertura, sobre todo en personas que quieren empezar a acompañar a otros y cada vez somos más terapeutas, ¿no? En este mundo. Sí, de hecho, pues ahí ya lo hemos estado viendo en redes sociales, sobre todo desde los acontecimientos de 2020, un montón de médicos, de personas de ciencia, de biólogos, de psicólogos, que bueno, pues han abierto su mente, de repente pues han tenido su cierto despertar y han empezado a acercarse a este mundo. Tú dices que realizáis varias cosas en ese sentido. Lo haces desde Escuela Evolución Consciente. ¿La has fundado tú? ¿La diriges tú? Cuéntanos, ¿qué es y qué es lo que hace tu escuela, Pablo? Bueno, mi escuela tiene un eslogan que es inspiración, meditación y trascendencia, y es que yo conecto mucho con el inspirar a las personas a precisamente a esto que estamos hablando, ¿no? A despertar y a sanar. Y en ese sentido, la meditación considero que es algo fundamental porque nos lleva a un lugar de silencio donde automáticamente el cuerpo sana y la conciencia se despierta. Y empecemos a entender quiénes somos en realidad, más allá de las apariencias. Y la trascendencia, que es la última palabra de este eslogan, es trascender tus propias antiguas creencias que te estaban limitando todo tu potencial, tanto a nivel sanador como a nivel de manifestar tus sueños o realmente acercarte a tu verdadero ser. Entonces, en ese sentido, ofrecemos dos vías, ¿no? La vía de la terapia y la vía de la evolución consciente, que en este caso es el despertar personal o desarrollo personal y crecimiento espiritual. Entonces, bueno, hay diferentes formaciones, hacemos también retiros y, por supuesto, tenemos el ámbito terapéutico. A mí una de las cosas que me parece en el puntal, el punto fuerte de Escuela Evolución Consciente es la hipnosis. Quizás será porque yo he acudido a un curso tuyo de hipnosis, que por cierto me pareció maravilloso y que lo dabas de una manera espectacular. ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué pretende? ¿Para qué nos sirve la hipnosis, Pablo? Claro, la hipnosis también es una técnica que, bueno, como casi toda la mayoría de las técnicas complementarias o alternativas está muy desvirtuada y la hipnosis quizás aún más por lo que hemos visto en las películas, en los teatros, bueno, en lo que son los espectáculos, donde hemos visto la hipnosis como una vía para generar entretenimiento.
Pero por supuesto tiene las otras dos vías, que es la terapéutica y la del autodescubrimiento. En realidad, hipnosis, la palabra hipnosis viene del término hipnos, que era el dios griego del sueño, y nos acerca a un estado, hay gente que lo llama estado de trance hipnótico o simplemente hipnosis, y es un estado que todos nosotros, los seres humanos, entramos varias veces al día, mismamente cuando vamos conduciendo o antes de irnos a dormir, etc. La hipnosis pretende, o la hipnoterapia, crear un puente con el inconsciente donde yo pueda mantener una comunicación con él y dar una serie de sugestiones de tal manera que yo pueda favorecer la transformación de la persona. También, por supuesto, la mía. De hecho, una de las cosas que se dice en la hipnosis es que toda hipnosis es autohipnosis. En ese sentido, se entiende que con la hipnosis no se intenta manipular ni ejercer control sobre nada y sobre nadie. De hecho, no se puede, porque la persona que recibe la hipnosis o la hipnoterapia primero tiene que dar el permiso y en realidad es un estado de foco muy consciente sobre procesos inconscientes que empiezan a surgir cuando entramos en ese estado de trance. Eso sería un poco el resumen. No se pierde la voluntad. No, para nada. Lo que pasa es que tú te puedes dejar llevar mucho y entonces alcanzas estados de muchísima profundidad, tanto que en ocasiones incluso después no recuerdas todo lo que ha sucedido o todas las palabras que te han dicho. Pero es como si yo te dijera ahora, oye, ¿tú podrías recordar cada palabra que hemos dicho en esta entrevista? Pues no, no podrías, evidentemente. Independientemente de que esa información sí está ahí. Ocurre lo mismo en la vida. Nosotros hemos ido atravesando muchísimas experiencias y por el hecho de que no nos acordemos no quiere decir que esa información no esté ejerciendo una intención sí, una intención en nosotros y eso genera en nosotros diferentes movimientos, actitudes y demás. Entonces, en ese sentido, pues claro, hay muchas personas que sienten como que los hipnólogos han conseguido controlar su voluntad, pero es porque ellos primero han dado el permiso para que esa sugestión les genere esos movimientos, ¿no? Pero por supuesto nadie puede controlar la voluntad de otros, salvo que uno así quiera. De hecho, lo que se dice es que si hay una serie de valores internos en la persona y la hipnosis o la sugestión va en contra de esos valores, la persona inmediatamente se va a despertar y va otra vez volver al consciente. Entonces, mediante la hipnosis, digamos que acudes allí al pozo del inconsciente, donde están enterradas un conjunto de creencias que conforman programas que nos condicionan, y ahí eres capaz de modificar algunas cuestiones para que el siguiente condicionamiento o deje de estar o sea en positivo. Pero, Pablo, ¿es posible hacer una hipnosis en sentido negativo? ¿Alguien Bueno, con sí, alguien oscuro, sí. alguien con... Sí, porque al fin y al cabo lo vivimos todos los días en la televisión, ¿no? O sea, que no te voy a mentir, voy a ser muy, muy transparente aquí. Evidentemente, mismamente en el marketing vemos cómo se utilizan muchas técnicas de sugestión para hacernos comprar los productos que se quieren vender. En este caso, la hipnosis, claro, las herramientas yo siempre digo, ¿no? Que es como el cuchillo de la cocina, pues lo puedes utilizar para cortar verdurita o hacer daño a alguien. Entonces, al final, la hipnosis conecta mucho con el mentalismo y la mente a veces es una arma de doble filo y hay que saber utilizarla muy, muy bien, ¿no? Yo siempre suelo decir que hay que utilizar el poder benevolente, ¿no? Los hipnólogos sí tenemos cierta capacidad de, si quisiéramos, llevar a las personas hacia nuestros intereses personales, pero ahí es donde uno tiene que haber hecho un trabajo muy profundo, por eso digo la importancia de estar conectado al corazón y como decía el otro día en una práctica con los alumnos, es llevarle al cliente a lo que la persona quiere realmente descubrir, porque una de las cosas que pasa es que a veces, sin ningún tipo de intención negativa, llevamos a las personas a lo que nosotros creemos que es mejor para ella, pero no es lo que es mejor para ella. Y esto es Claro, muy interesante, ¿no? Porque estamos constantemente en esas proyecciones. claro. Pablo, ¿qué tiene que ver la hipnosis que realizas tú con la hipnosis regresiva? Vale, yo practico diferentes tipos de hipnosis. Practico hipnosis clásica, hipnosis instantánea, hipnosis ericksoniana y luego está la hipnosis regresiva. Cada una de ellas se caracteriza por una serie de técnicas y una serie de objetivos. En realidad el objetivo siempre suele ser o el terapéutico o el de autodescubrimiento, ¿no? En ese sentido, la hipnosis clásica pues es una hipnosis donde a través de una serie de fases llevamos a una persona a alcanzar esos estados de trance y desde ahí mandar una orden muy directa, en este caso, para que surja esa transformación. Sin embargo, con la ericksoniana es mucho más es mucho más indirecta, ¿vale? Mediante metáforas, mediante símbolos, mediante ejemplos, hacemos entender al inconsciente de ese cambio que quiere percibir o sentir. Y luego la hipnosis regresiva, pues es muy bonita porque lo que nos ayuda es a
pues lo que tú decías antes, Iván, es a entrar en ese inconsciente y sacar información que sí nos está condicionando, pero muchas veces no sabemos ni por qué, ni para qué, ni cuándo se instaló ese programa o esa información, y por tanto nos permite descubrir no solo cosas que nos han pasado en la infancia o en un tiempo pasado, sino también incluso cuando estábamos en el vientre de la mamá, o incluso para los que creemos en vidas pasadas, pues llevar a nuestra conciencia a recordar y despertar dones, porque una de las cosas que ocurre en las regresiones es que cuando conectamos con los aprendizajes vividos en otras vidas, de repente esa información renace en nosotros y comenzamos a sentirnos distintos con nuevos potenciales que antes nunca hubiéramos imaginado, y esta es una de las cosas más hermosas. Entonces, una vez más, tiene ambos objetivos, el terapéutico y el de autodescubrimiento. En la cuestión de la hipnosis para autodescubrimiento, es donde la hipnosis linda con la espiritualidad, ¿no? Es donde se une. Mm. ¿Cómo se caracteriza este proceso de evolución espiritual a través de la hipnosis? Claro, al final yo siempre hablo del supraconsciente aquí, ¿no? Siempre yo, para dar un entendimiento mental, digamos, cognitivo a las personas o a los alumnos, siempre decimos que hay un consciente, un subconsciente, que sería como un poco las memorias a las cuales sí puedo acceder, un inconsciente que está dividido en muchas capas, ¿no? La capa familiar, la capa social, la capa cultural, la capa política, y así hasta la biosfera. Pero luego hay una capa que le llamamos el supraconsciente, que sería como el inconsciente divino, por decirlo así, y ha habido personas que mediante las regresiones que hemos hecho en la escuela han conectado con lo que llaman el Atman o el yo superior. Y bueno, pues las personas que no conozcan estos términos, pues básicamente para que nos entendamos en un lenguaje más común sería nuestro alma, ¿no? Es conectar con quiénes somos a nivel del alma. Y entonces te das cuenta de que muchas veces pues hay alguien ahí esperando a ser conocido, por llamarlo a alguien, una energía podemos decir, que incluso a veces, pues bajo mi experiencia personal, tiene incluso otro nombre. A Aparte del ver, nombre de la persona, tiene un nombre que podemos llamar el nombre álmico, yo lo llamo Rem, sí, que así lo llamaban los egipcios, sí. y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque básicamente es como cuando las personas toman plantas, pues Mm. para ese tipo de viajes, ¿no? De Plantas de autodescubrimiento. poder. Claro, lo que hacemos es intentar apagar un poquito la mente crítica, el cerebro más reptiliano, la supervivencia, el control, ¿vale? El consciente, y entrar en lugares muy profundos que muchas veces las personas se pasan toda una vida sin saber absolutamente nada y nos vamos de esta encarnación sin habernos enterado de qué va la vaina. Entonces, cuando tú tienes una terapia de hipnosis y realizas en la persona el acompañamiento de ese trance, se podría decir que eso es una especie como conexión con tu yo superior finalmente, ¿no? Lo que está al final del trance es ya esos niveles elevados. Sí, Ahí se podría recibir información. ahí se puede recibir mucha, mucha información, efectivamente. De hecho, yo pues tuve la gran suerte de tener buenas personas a mi lado en ese sentido y buenos terapeutas y buenos formadores, y he tenido varias experiencias donde no solo he visto el tema de las vidas pasadas, sino que en alguna ocasión he tenido la gran fortuna de conectar con eso, ¿no? Con el yo superior. Y claro, la primera vez te quedas alucinando porque no lo aceptas. Hay una parte que es el ego, que es que no lo acepta. Dices, es que no puede ser que yo en realidad sea esto. Pues sí, lo que pasa Claro, es que tenemos tanta identificación, pero es un nivel tan denso y no nos damos claro. cuenta porque como nos metemos mucho en la vida cotidiana de hacer, el ser se queda un poquito de lado, ¿no? Y entonces, cuando te quieres dar cuenta y paras un poquito, pues lo típico, te vas de vacaciones, te haces un retirito espiritual, por lo menos a meditar 10 días y demás, dices, madre mía, si es que me he alejado otra vez súper rápido. Entonces, es una pena, pero bueno, este es el reto, ¿no? El no desconectarte, seguir conectadito a pesar de tu misión de vida, lo que estés haciendo. Claro. Muy bien, Pablo, interesantísimo. Vamos para ir terminando a hacerte una pregunta que también le hacemos a todos los invitados que tenemos aquí en Espacio Sutil Televisión, y es que, dado cómo están evolucionando en estos últimos años los acontecimientos del planeta, de la humanidad, pues ver qué opinión tienes de lo que va a ocurrir en el futuro, sobre todo en esta etapa en la cual, bueno, pues la tecnología está llevándonos a un avance extraordinario, pero claro, eso no se acompaña de la espiritualidad, con lo cual, pues puede haber ahí unos riesgos para la humanidad. ¿Qué opinas? Cuéntanos cómo ves tú el futuro. Bueno, claro, esto es muy personal la opinión que yo tengo, ¿no? Bueno, creo que algo ahí es evidente y es que si la conciencia no avanza a la misma velocidad que la tecnología, tenemos un problema muy grande, ¿no?
porque es lo que hablábamos antes, que al final la tecnología pues puede utilizarse o muy bien o muy mal. En ese sentido, pues claro, ahora que estamos en el auge de la inteligencia artificial, de todos estos nuevos avances, a veces te puedes llegar a proyectar un poco al futuro y ver posibilidades que, bueno, no sé si dan miedo, pero sí dices, madre mía, ¿cómo puede llegar a cambiar el mundo, ¿no? Yo sigo sintiendo que algo tiene que ocurrir a nivel humano, y esto ya es muy personal, es un sentir desde que soy pequeño y de las cosas que he ido descubriendo, y es que tiene que haber un cambio gordo, más, incluso más del que está ocurriendo a nivel mundial con este despertar espiritual, que bueno, se ha vuelto una moda y gracias a eso pues está llegando a mucha gente, pero creo que tiene que ocurrir algo gordo. Hay una profecía, y me pongo aquí un poco profeta, hay una profecía, cuando hubo un maestro hace 5.000 años que se llamó Krishna, se dijo que iba a haber una época de oscuridad, que es lo que llaman a esta época el Kali Yuga en la India, y que vendrían ciertas personas, que yo creo que somos pues todos los que estamos intentando cambiar esto, ¿no? Y entonces siento que de alguna manera, a medida que todos vamos despertando, se va formando una masa crítica donde se va contagiando el espíritu de llevar el mundo hacia otra realidad. Entonces hay como una lucha entre el bien y el mal, que básicamente es el conocimiento y la ignorancia, donde en algún momento el conocimiento, bajo mi punto de vista, va a ganar. Y todo el mundo va a aceptar en qué punto nos encontramos. Principalmente eso es lo que tenemos que aceptar, que no aceptamos donde nos encontramos, porque hay mucha ilusión. Y entonces, pues bueno, surge la arrogancia de decir, no, estamos bien, no estamos bien, el mundo no está bien. Lo que pasa es que luego el viaje es muy individual y cuando tú estás bien, todo está bien, ¿no? Es la eterna paradoja que hablamos antes. Pero bueno, creo que tiene que haber todavía más un cambio porque es verdad que hay mucha gente despertando, pero por otro lado veo que hay mucha gente muy, pero que muy distraída con las nuevas tecnologías y pues, con las redes sociales, etcétera, y se está perdiendo esa humanidad que para mí lo que pasó de la pandemia, el COVID y todo esto fue como, sí, por un lado, una auténtica putada, si se me perdona la palabra, pero por otro lado, fue una oportunidad para muchos despertar y así ha sido. Mucha gente sí se ha dado cuenta de hacia dónde iba, ha parado y ha reconducido su vida. Entonces creo que tiene que pasar algo muy gordo y bueno, pues mientras tanto, pues va a seguir habiendo guerras, conflictos y al final son consecuencias en el punto en el que como humanidad nos encontramos a nivel de la conciencia. Sí. Es prácticamente generalizado entre bueno, textos espirituales antiguos, modernos, reveladores actuales, que dicen efectivamente pues que al final para hacer ese efecto de descorche de botella de champán y que realmente la conciencia se expanda, pues tiene que pasar algo todavía muy gordo. ¿Tú crees que hay fuerzas opositoras a la evolución de la conciencia de la humanidad que intencionalmente están intentando frenarla? Pienso varias cosas aquí. Por un lado, esto no lo pienso, esto lo sé. eh, y puedo exponer mis argumentos, pero sobre todo yo sé que hay seres, vamos a decir seres humanos en este caso, seres humanos, que piensan que lo que hacen es por el bien de la humanidad. Y de verdad lo piensan. Y este es para mí el gran problema. El gran problema es que muchos pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Y todos, en alguna medida, en mayor o menor medida, estamos ahí. A veces a mí me pasa, ¿no? De tener darme cuenta, estos insights que digo, esto parece que está bien, pero no está del todo bien. Y voy a contar muy rápidamente un cuento muy chiquitito. En realidad no es un cuento, es una historia real que pasó entre este maestro Krishna y un discípulo suyo que se llamaba Arjuna, que todo el mundo lo Adelante. conocerá por la guerra del Mahabharata. Y en un momento, Arjuna, que era un poco el guerrero que tenía que pues, aniquilar el mal, ¿no? Que eran las dos batallas entre las dos dinastías y él estaba en el bando de la paz, en el bando de los buenos, vamos a decir. Dice, bueno, yo, mira, prefiero ser humilde y que se lo queden todo, no quiero luchar. Y entonces, de alguna manera, él estaba rechazando su Dharma. Y Krishna, que era el maestro de la época, vino y le dijo, no, amigo, parece que eso es sabio, pero no lo es. Tú has venido a luchar, has venido a generar la justicia. Entonces, de alguna manera, creo que hay mucha gente que piensa que está haciendo bien las cosas por el hecho de que parece, en apariencia, que sí, que estoy viviendo una vida equilibrada, que no sé qué, que no sé cuántos. Y es el cuento y la narrativa que nos contamos, pero a la hora de la verdad, muy pocos están intentando llegar hasta el final de su autoconocimiento y desde ahí ser una bomba de la paz, que es lo que yo suelo decir, una bomba de la paz que realmente genere lo que tú decías, ese descorchamiento y que salga ahí todo, ¿no? Eso por un lado. Luego, si me pongo un poco más esotérico, cósmico, pues
quizás, ¿no? Yo he tenido alguna experiencia, no tanto ahora, sino más de pequeño, cuando estaba pues, con mucho más tiempo de introspección y conectar con seres que no son de este planeta. Ujú. Tanto muy buenos como otros que, la verdad que desde mi propia ignorancia, porque tampoco tengo una información muy veraz al respecto, pues siento que no ayudan, no ayudan. Pero bueno, no soy el más experto en estos temas, pero sí he tenido alguna experiencia donde he visto que la oscuridad está muy manifestada en muchos aspectos e impiden a Claro, veces que la luz salga. Pero claro. bueno, creo que al final siempre la luz gana, así que en eso Sí. confío. No, eso seguro, eso seguro. Finalmente, la lógica nos dice que arriba del todo solo puede haber una cosa, que es la fuente, no tiene rival, con lo cual, pues todo lo que ocurre abajo tiene, Sí, enlazando con lo que decías antes, un destino único, que es la sí. unificación, efectivamente. De hecho, el amor para mí es la gran respuesta, ¿no? Cuando amamos, todo se disuelve, nos salimos de la dualidad y todo, vemos que todo es perfectamente imperfecto. Esto de que el amor es la gran clave y la gran respuesta, fíjate que es algo que se dice pues de forma general y está muy manido y se abusa pues mucho de la Sí, palabra amor. Fíjate, en la sanación energética que hacemos nosotros, una de las claves que decimos siempre es que hay que actuar desde el amor. Y alguien pregunta, pero bueno, si alguien te está fastidiando y te está parasitando energía ujú, y tal y cual, ¿cómo puedes actuar desde el amor? Bueno, pues porque si actúas desde el odio, lo que estás haciendo es poniendo un parche y acrecentando el problema. Si no actúas desde el amor, no hay solución. claro. En realidad es que la gente entiende actuar desde el amor como algo forzado, pero cuando tú estás siendo amor y sientes el amor, lo único que te sale es amor. Es como intentar ser feliz desde la no felicidad. No se puede. No se puede, porque la felicidad tú ya la tienes dentro, no es algo que tú tengas que crear. Entonces muchas veces intentamos dar una conferencia cuando soy tímido, pues primero tengo que ser la persona capaz de dar esa conferencia para poder darla. Pues igualmente, si yo quiero vivir en ese amor y poder darlo, primero tengo que sentirlo en mi interior. Y esta es una cosa que es muy sencilla de entender, pero no lo hacemos casi. Primero ser para Fantásticamente luego explicado. hacer. Ujú. Fantásticamente explicado esto último, Pablo. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Te vamos a agradecer el que hayas venido a nuestro humilde canal. Te vamos a emplazar para que sigas viniendo en otras ocasiones y nos puedas contar Muy cosas bien. tan interesantes. Y nada, despedirnos de ti, Pablo. Muchísimas gracias, Iván, por la invitación. Un placer y estaré encantado de volver aquí un ratito a compartir cositas interesantes. Y muchas gracias a todos los oyentes de este canal de entrevistas a personas conscientes de Espacio Sutil Televisión. Vamos a dejar también una referencia de cómo contactar con Escuela Evolución Consciente para el que le haya cautivado Pablo, que Pablo cautiva siempre, pueda entrar en contacto con ellos. Y nada más, nos despedimos en este momento y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Adiós.